lluvia de ideas. Y entonces eso necesitamos lluvia de ideas aquí y lluvia en el Pauti para que no haya apagón de energía. Entonces, si vamos a hablar de las epilepsias, eso tiene que ser el tema, no la epilepsia, sino las epilepsias. Porque si decimos la epilepsia se queda corto el concepto. Son varias las epilepsias, pero en general el concepto de epilepsia sí es fundamental. Un rotulador. Rotulador y borrador. En el semestre pasado, porque ya es una costumbre que aquí, es una costumbre que la doctora Pereiro me invita a dar esta clase con los estudiantes, con sus compañeros que pasaron el semestre pasado, se definió entre ustedes el concepto de epilepsia. Es curioso, la gente sabe, pero es importante ir contribuyendo. Entonces vamos a ir anotando lo que cada uno dice y hacemos un mamotreto y resumimos, lo pulimos y vamos a tener el concepto de epilepsia porque es clave. ¿Quién me dice algo de lo que es la epilepsia? Movimiento involuntario. Perfecto. Movimientos, dice, involuntarios. Involuntarios. Mire, es curioso porque justamente epilepsia no se puede decir movimientos involuntarios de esta manera, porque si yo hago esto, por ejemplo, sí, involuntariamente no es epilepsia y es corea. Si yo tengo temblor, es un movimiento involuntario y no es epilepsia. Muy interesante. Miren cómo esta lluvia de ideas nos va a permitir. Los movimientos involuntarios no influyen así como tal, porque el movimiento voluntario es esto. El tic es un movimiento involuntario y no es epilepsia. Mira qué interesante, por ejemplo, esto es una distonía muscularis deformans, pero no es epilepsia y es un movimiento involuntario. O sea, los movimientos tienen que ser movimientos involuntarios tónicos o tónico-clónicos. En otras palabras, vamos a incluirlos en el aspecto, este movimiento voluntario que tú dices. Por eso en lluvia de ideas vamos a incluir en convulsiones. Convulsiones, ¿sí? O también crisis motoras, podemos decir. Interesante. No quiero que más ustedes digan epilepsia, lo digan como movimientos involuntarios. Interesantísimo. Oye, de un concepto, ¿cómo puede salir convulsiones o crisis motoras? Pero alguien puede decir, pero en la epilepsia no siempre hay convulsiones. Así estamos definiendo. O sea que la epilepsia puede manifestarse con convulsiones o crisis motores, pero pueden haber también crisis no convulsivas. Interesante. Crisis no convulsivas, donde no hay ningún movimiento involuntario. Crisis no convulsivas. Entonces, hasta aquí es muy interesante. Las epilepsias son un conjunto de enfermedades manifestadas por convulsiones o crisis motoras y también crisis no convulsivas. ¿Qué más podemos decir de las epilepsias? Hasta aquí está muy bien este agrupamiento semiológico de la epilepsia, pero ¿qué más podemos decir? Esas descargas eléctricas cerebrales anormales. Perfecto, que se producen, podemos ir para ponerlo bonito, ir elaborando, vamos con el cincel puliendo, que se producen por descargas eléctricas, podemos completarlo para ganar tiempo, que nacen de la corteza cerebral. Mira cómo queda bien esto, ¿eh? Que nacen descargas eléctricas, interesante, descargas eléctricas que nacen de la corteza cerebral. Esto es súper interesante, el poner corteza cerebral, porque solo la corteza cerebral convulsiona. Si hay una lesión en el tálamo, si hay una lesión en la sustancia blanca, si hay una lesión en el cerebelo,
no hay convulsiones. Si la corteza es la que está dañada, si me entiendes, pues se presentarán crisis convulsivas o no convulsivas también, o no convulsivas como hemos visto en el primer concepto. ¿Qué más podemos decir? Que es un trastorno donde se interrumpe la actividad de las células nerviosas del cerebro, lo que puede dar una conversión. Es un trastorno donde Se interrumpe la se actividad. interrumpe la actividad. No, porque en el coma se interrumpe la actividad y no es de epilepsia. No, pero está muy bien lo que tú quieres decir, está muy bien. Curiosamente, después de una crisis convulsiva, el paciente queda como en coma, y esa es la fase posictal. Y claro, está interrumpida, pero no es el concepto de epilepsia. No, pero es como una idea de lo, más o menos de lo que Es que aquí tenemos que hacerla no más o menos, sino precisa. No, y es interesante porque está bien lo que tú dices. Podemos, mira, te voy a integrar en lo tuyo porque me parece bien tu esfuerzo. Podemos decir las epilepsias son descargas de la corteza cerebral que producen convulsiones y también manifestaciones no convulsivas, fíjate bien, pero en forma paroxística. Esa es clave en el concepto de epilepsia, en forma paroxística. Este término es clave, en forma paroxística. Este es el espíritu de la epilepsia. La epilepsia, si me entiendes, es así, zoom. Tú estás tranquilo y blum, paroxística. No es ahí que me duele un poco, que veo así, que veo, no. El término de epilepsia, el término paroxístico en epilepsia es clave en el concepto de epilepsia. Es más, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo maravilloso de una crisis no convulsiva. Por ejemplo, si la corteza occipital descarga, tú puedes ver luces, simplemente ves luces. No estás haciendo ningún movimiento involuntario, solo ves luces, pero en forma paroxística. Hoy estaba yo tranquilo y de pronto se me asomaron unas luces, pero así, se te asomaron las luces. Perdón, ¿cuál sería la diferencia ahí con una migraña, por ejemplo, con los síntomas brillantes? ¿Cómo? Lucano con C. Y a ti te dan chance de llegar más tarde o no. Recibo el mismo castigo. Ha cambiado la doctora Pérez. Ha cambiado porque era más. Bueno. Ya, acá me interrumpiste, me inhibiste toda esa excitación cortical que yo tenía, pero bueno, no pasa nada, voy a volver a estimularme. Estábamos en algo tan interesante como aprendiendo ya una forma semiológica de epilepsia, las crisis focales visuales. He acabado de describirles sin querer crisis. Espere, a ver, ¿quién está dando la clase? Por Dios. Las crisis focales visuales, ¿sí me entienden? Que es increíble. Tú estás tranquilo y de pronto viste unas luminosidades paroxísticas que también pueden presentarse en la migraña, como bien dice la doctora Pereiro. La doctora Pereiro les está este rato con ventaja porque me oyó una conferencia que di en Guayaquil el viernes sobre migraña. Sí, entonces claro, me acompañó y ahí ella aprende neurología que da gusto, si sabes. Sí, está bien. Y entonces es correcto. Hay también otras enfermedades donde las manifestaciones luminosas se pueden presentar, pero estas no son paroxísticas, son lentas, a veces duran 18 minutos. La epilepsia rara vez dura más de un minuto, rara vez. El concepto de epilepsia es paroxística, y se va. Por eso es curioso cómo un epiléptico se adapta a su problema. La primera crisis tónico-clónica generalizada es todo un drama, todo el mundo se muere, la madre se desgarra,
van, corren, pero después que han visto 100 crisis epilépticas, dicen, solo le ha dado 4 en esta semana. Sí, es lo que les enseño, es lo que veo yo. Es increíble cómo pueden llegar a adaptarse a una cosa tan terrible. Pero bueno, la doctora Pereiro ha hecho esa puntualidad, las crisis focales, visuales, que es un ejemplo. Yo me he adelantado a la clasificación semiológica. Tenemos 56 formas semiológicas de epilepsia que este día las van a aprender. Te dicen, ¿cómo 56? ¡Qué locura! Sí, las van a aprender hoy día. Yo debo ser capaz de enseñarles las 56 formas semiológicas de epilepsia. Hoy día. Pero ¿por qué nos saltamos? Era para este concepto de paroxismo. ¿Quién vio la película Mente Brillante con Russell Crowe? Estos niños no ven ni la sirenita. No, pero no puede ser que no hayan visto Mente Brillante con Russell Crowe. O sea, hay películas que tienen que ver. Bueno, también los profesores tienen la culpa. Usted en este caso tiene la culpa. Yo a mis estudiantes les obligaba a ver algunas películas porque son claves. Es más, en la conferencia que di de migraña el viernes, describí la escena de una película, ¿sí sabes? Para explicar el cabacil. Lo describí, ¿es verdad o no? Describí. ¿Qué van a haber visto Mar Adentro con Javier Bardem si no han visto Mente Brillante? ¿Qué van a haber visto? Terrible. Vean el cine, es el séptimo arte. ¿No les gusta el cine? Vean el cine. Es súper interesante lo que yo voy a explicar porque en Mente Brillante Russell Crowe tiene esquizofrenia y entonces él tiene unas imágenes en su mente. ¿Qué pasa? ¿Por qué están llegando tarde, chicos? Hello, ¿por qué llegas tarde? La tía que vive abajo mío estaba hace una semana. Tuve que llevarla. Ya acá. Todo tan moderno ha cambiado esto rápido. Yo en una universidad en Quito, a 10 metros al profesor, así. Acá. Está bien. Fíjense en esto que es interesante. Les decía que La Mente Brillante es del padre de la contabilidad. ¿Cómo? Esa de Mente Brillante es del padre de la contabilidad. Exactamente, ganó el premio Nobel de Economía. Pero dale. Sí, con esquizofrenia, teniendo esquizofrenia, ganó el premio Nobel de Economía. Entonces en la película él ve visiones, ve a un amigo y a una niña en su mente, los ve, pero no existen en realidad. Entonces tiene alucinaciones visuales. Pero él los ve constantemente, o sea, los ve, él está paseando por la universidad porque es profesor de la universidad y ve la imagen de su amigo y de la niña. Es curioso, es impresionante. Pero también existen unas crisis convulsivas que se llaman con síntomas psíquicos, donde también tienes alucinaciones, pero paroxísticas. Ves, por ejemplo, a la misma niña, pero una vez y nada más. Lo ves, te dura menos de un minuto, es paroxístico y se va. En cambio, en la esquizofrenia las alucinaciones pueden durar días, meses. Este concepto es clave, lo de paroxístico. Por eso, si ustedes dicen, la epilepsia es una enfermedad que se produce por descargas de la corteza cerebral y presenta manifestaciones como convulsiones o crisis motoras y crisis no convulsivas, pero en forma paroxística. Y hay otra palabra que es clave y que nos puede ayudar con la epilepsia, que es paroxísticas y recurrentes. La recurrencia es clave en la epilepsia. Por ejemplo, fíjate aquí que es clave esto que te voy a decir. Aquí de verdad vas a aprender algo si me escuchas y aprendes bien. Esto es clave.
Si una persona tiene una sola crisis, no es de epilepsia. No puedes poner impresión diagnóstica epilepsia, no. Curioso, ¿no? Así tenga crisis tónico-crónica, así se muerda la lengua, así pegue el grito, y se quede con la confusión posictal. Tú dices, es un epiléptico. Si es la primera vez, no es epilepsia. Mira, se llama crisis única. Crisis única. Qué bárbaro. Parece como un contrasentido. Y hay dos escuelas, los europeos, donde yo me formé en Barcelona, la crisis única la tratan, la dan anticonvulsivantes. Los gringos no la tratan. No, hasta que no sea epilepsia, hasta que no haya hecho la otra crisis, no la tratan. Y si tú estás en Estados Unidos y tratas la crisis única y al paciente le pasa algo, te quitan el título, si sabes, los gringos te meten en juicio. Aquí vivimos sin Dios ni ley. Pero en otras partes en Europa se permite tratar la crisis única. En Estados Unidos no. Tiene que el paciente haber hecho una segunda crisis. Tiene que tener la recurrencia para tú decir es epilepsia. O sea, mira el concepto de epilepsia. Necesita estos requisitos, si sabes. Necesita esto. Checklist, descargas de la corteza cerebral, que sean paroxísticas, que sean recurrentes. Normalmente menos de un minuto. Normalmente menos de un minuto dura una crisis convulsiva. Pero para una madre es una eternidad. Es como un terremoto. Los que vivieron el terremoto del 2016, los que vivieron, cuentan que es una eternidad y el terremoto duró menos de un minuto. Así dura la epilepsia. Así dura la epilepsia. Y la madre le preguntas, ¿y cuánto le duró? Ay, si quiere una media hora. Es una eternidad para la madre, por la tremenda manifestación clínica, sobre todo cuando hay convulsiones o crisis motoras. Bien, para poder llegar a entender las 56 formas semiológicas de la epilepsia, necesitamos, como siempre, el ser humano y la corteza necesita clasificar. Clasificar es importante. Cuando tú clasificas tu ropa, pones los pantalones aquí, las levas acá, los calzoncillos aquí en otro cajón. Si me entiendes, es más fácil. Tú vas y coges aquí, este es el cajón de las medias, ¿sí sabes? Pero cuando tienes todo hecho un relajo, ¿sí sabes? Yo tengo un nieto que vive con nosotros, ¿sí sabes? Y en ese cuarto es increíble, ¿sí sabes? Está todo mezclado y los cajones están abiertos. Pero bueno, es igual, es adolescente de momento, pero el cerebro intenta siempre clasificar, aunque las clasificaciones a veces no te dicen la realidad, pero esta clasificación de la epilepsia es clave para poder entender su naturaleza. Entonces la epilepsia se clasifica en primaria, secundaria y criptogenética. Créanlo, esto es clave y es muy sencillo de entender. ¿Qué será la epilepsia primaria? La epilepsia primaria es el conjunto de manifestaciones paroxísticas, descargas cerebrales y todo lo demás que hemos dicho, que se producen, fíjate, cuando hay un daño de la corteza antes de la embriogénesis, antes de la fecundación, pongamos correcto, antes de la fecundación. Ustedes dirán, ¿cómo se puede producir antes de la fecundación? O sea, congénito. ¿Cómo?
No, congénita no, justamente congénita no, genética, no, esto es clave. Congénita es cuando se produce en embriogénesis, pero muy bien, genética, cuando ya el daño de la corteza se encuentra en los genes, o sea, es cuando es hereditaria, y la epilepsia es increíblemente hereditaria. Dígame, Zulita. Pero es que es una memoria pequeñita, Zulita. ¿Y usted, o sea, Sebastián, dónde está? En la casa. Sí, es que es una memoria pequeñita que mide 2 centímetros. Bien, 2 centímetros, una negrita encima, es negrita, no se ve bien. Vean en el fondo, pálpele, si sabe. Y bueno, si no la encuentra, no hay problema, pero búsquela y me vuelve a llamar, ¿de acuerdo? Ok. A ver, ¿qué hace? Déjeme seguir dando la clase porque me pongo nervioso que está buscando ahí. A ver, déjeme. Este es mío, Colorado. Bueno, estábamos entonces en que la epilepsia primaria es interesante porque el daño se produce antes de la fecundación. Está en el testículo izquierdo del varón todavía, en ese espermatozoide genéticamente afectado, o en el óvulo, si me entiendes, derecho, esperando manifestarse, si sabes, sí. Ya, dile a la Zuli que tengo aquí tu presentación. Que ya no busque todo. Oye, Siri, llama a Zuli Casa. Sí. Escucha, Siri. Ya no se preocupe, Zulita, sí. Lo grave no, creo que se me ha perdido, pero bueno, no importa, la doctora. Ya me lo dije yo dije que empezaron los cachos, Cintia, y ya no está. Ya, perfecto. Ya la doctora Pereiro no, como la mayoría de las veces. Ok, listo. Sí, es una clase. Ok, listo, Zulita. Dime. Es que, a ver, cuando hablamos como si es hereditaria, ¿verdad? ¿Es de generación o se salta una? Porque la mamá de una amiga tiene epilepsia y ella no presentaba a la vez ninguna. Y la mamá de ella, o sea, la abuela, no, pero la abuela sí que sí. Hay varias formas hereditarias de epilepsia. De momento nos vamos a quedar con que es antes de la fecundación. Te voy a decir unos ejemplos. Por ejemplo, la epilepsia mioclónica juvenil. Es increíble. Aquí el gen anormal está en el cromosoma 6. Fíjate, sabemos hasta en qué cromosoma está la afectación. Y la penetrancia es dominante 100%. O sea que si tienes epilepsia mioclónica juvenil, si me entiendes, el 50% de los hijos tendrá epilepsia mioclónica juvenil. Depende de la penetrancia genética y de la dominancia. Esto es autosómico dominante, no está en los cromosomas sexuales. Ojo, hay epilepsias ligadas al cromosoma X. Y es increíble. Pónganse a pensar un poquito. Si el gen anormal está en el cromosoma X, todos los varones serán afectados porque no tienen nada que pueda ayudar,
Si hay un gen X anormal y otro normal, los genes se pueden mezclar y pueden atenuar la epilepsia. Puede una mujer ser portadora de la epilepsia, pero no presenta la enfermedad. Nosotros conocemos una familia cercana donde todos los varones tienen epilepsia. Incluso un niño murió, si me entiendes, probablemente con una epilepsia severa. Y todas las niñas están como que no ha pasado nada, pero cargan el gen portador. Es impresionante. La epilepsia mioclónica juvenil es una epilepsia que me gusta a mí siempre describirla porque es una epilepsia benigna, también se llama epilepsia de James. En esta epilepsia que es hereditaria, que es primaria, a eso estamos, ¿no? Primaria, la epilepsia de James comienza en la niñez, con una pléyade de síntomas como las ausencias, que son manifestaciones, una forma semiológica de epilepsia, donde el niño solo hace esto mismo y se desconecta con el ambiente, se queda ausente, se apaga la computadora, te reivindico aquí, se apaga la computadora, hace esto y se desconecta, pero por 15 segundos. Y la profesora ha estado dictando y él no copió el dictado. ¿Cómo va a copiar el dictado si se fue en esos 15 segundos? Y aparentemente es tan benigno que le pasó 15 segundos y la mamá ni se da cuenta. A veces al pobre niño, ¡ey, no te duermas! Le da un bocacho, sí, en la casa. La madre no tiene idea de que esto es de epilepsia. Ausencias, mioclonias al despertar. Es increíble cómo sufren estos pacientes epilépticos. Atiende esto que es clave. Hace mioclonias al despertar, o sea, movimientos anormales involuntarios, como decías tú, que hacen soltar las cosas. Y entonces sirven el desayuno y el niño tira el café, tira la tetera, y le dice, mira, el patoso tiras todo. De verdad, siempre tira todo, no le des que ya tira la cola porque te da la mioclonia y se cae. La mioclonia es un movimiento involuntario que impide el movimiento voluntario. Un jugador de la NBA puede tener temblor y no pasa nada jugar, pero no puede tener mioclonia. Porque en el momento que va a coger la pelota, le da la mioclonia y la pelota se le va a la cara. Es que, o sea, mi pregunta es si eso no es un principio de síndrome de Tourette o no. No. No tiene que ver. La enfermedad de Dravet es una barbaridad de epilepsia hereditaria. Es una de las epilepsias más severas, ¿sabes? Que es extremadamente grave. Tiene varias manifestaciones convulsivas y casi no tiene tratamiento. Es una de las enfermedades primarias, enfermedad de Dravet. ¿Sí? Esa es la única que se usa ahora, es una de las indicaciones para utilizar el cannabidiol, si sabes, un derivado justamente de la marihuana. ¿Sí? ¿Qué enfermedad es, doctor? De Dravet. Gaby, ¿qué vas a preguntar tú? ¿Cuál es el tiempo que duran esas mioclonias? O sea, solo en el momento que pueden. Curiosamente son al despertar. Entonces despiertan y en el proceso duran 1 a 2 horas y después se extinguen en el día. ¿Sí? Así es. Se extinguen en el día. No, y es interesante tu pregunta, porque después el muchacho ya se normaliza y ya la madre se olvida, dice como que estuvo mal dormido, en el almuerzo está bien, en la merienda está bien. Hizo las ausencias, nadie le importa. Pero claro, también hay crisis tónico-clónicas generalizadas. Y ahí está el problema. Hay crisis tónico-clónicas generalizadas.
justamente cuando es niño, está en la escuela, tiene las ausencias, va creciendo y es adolescente y tiene las mioclonias. Pero cuando se destapa la olla, cuando hace la crisis severa, tónico-clónica generalizada, con pérdida de conciencia, con mordedura de la lengua, ¿cuándo hace? Cuando va a la discoteca. Esta epilepsia es fotosensible. Fotosensible. Y justo hace todo lo que un epiléptico no debe hacer cuando va a la discoteca. ¿Qué hace? Recibe la luz botriópica, si sabes, con una estimulación luminosa intermitente de la discoteca, que es estímulo para desencadenar la epilepsia. Se priva de sueño, porque encima la discoteca va a las 11 de la noche recién. Yo me acuerdo cuando era adolescente, el baile comenzaba a las 2 de la tarde. Sí, en Arauzí, ¿qué quieres que te diga? 2 de la tarde. Y teníamos que llegar ya a las 7 de la noche a merendar, si no te claro. Sí, Arauzí, la sierra, frío de noche, si sabes. Claro, cuando yo conocí la costa les dije, esto es Babilonia. Claro, porque no podía estar más tarde en la noche. Pero, no, de verdad, mis hijos, yo he tenido hijos también que dicen, pero papi, ¿cómo vamos a llegar a las 12 si la fiesta empieza a las 11? Claro, sí. Entonces va a la discoteca a las 11 y claro, se queda hasta las 5 de la mañana y se priva de sueño. Y la privación de sueño es catastrófica para la epilepsia. Escucha esto, la privación de sueño es catastrófica para la epilepsia. Tiene la luz intermitente, se priva de sueño y bebe alcohol, o sea, completo. Y termina en la sala de emergencia del Berti Ceballos con una crisis tónico-clónica general. Y recién dice, ay, ha sido esto grave. O sea, las ausencias ni las mioclonias no le llevan al médico. La persona que está delante de ustedes hizo un trabajo en Barcelona sobre epilepsia mioclónica juvenil. Y el promedio de tiempo entre el inicio de la enfermedad y el diagnóstico a veces es de 18 años el promedio. Increíble, increíble. Ahora hay más concienciación en los profesores y detectan a veces las ausencias, ¿sabes? Y el mal rendimiento escolar. Con la doctora Pereira hicimos un estudio en las escuelas de Picuazá. En Picuazá, solo viendo niños con mal rendimiento escolar y los diagnosticamos de epilepsia. Claro, ¿cómo va a rendir bien un niño que apagas el computador, si me entiendes, a cada momento? A veces tienen 10 o 15 ausencias. Bueno, entonces interesante, queda claro esto de que la epilepsia primaria, el daño de la corteza está antes de la fecundación. Las epilepsias secundarias, el daño de la corteza estará después de la fecundación. La epilepsia secundaria. Y es muy fácil entender la epilepsia secundaria. Por ejemplo, tu corteza nace perfectamente bien, pero claro, vas en el momento del parto y el niño presenta injuria perinatal a manera de hipoxia, que la doctora Pereiro les debe haber metido hasta en la sopa la hipoxia, y claro, la hipoxia daña la corteza cerebral y se produce epilepsia. Es una epilepsia secundaria a hipoxia cerebral, porque el cerebro estaba bien, pero la hipoxia dañó el cerebro. Igual tienes una injuria perinatal y tienes una hemorragia de la corteza cerebral, tendrás epilepsia secundaria. Pero lo peor, eres un adolescente y joven normal, tu cerebro está muy bien y de pronto comes, si me entiendes, comes lechugas o frutillas con huevos de cisticercos y desarrollas una neurocisticercosis, y el cisticerco se aloja en la corteza cerebral, te inflama la corteza y convulsionas, y entonces tienes
una epilepsia secundaria a neurosis y psicosis. Mira lo fácil que es entender la clasificación. Es más, eres salvaje y andas en moto y sin casco. O andas protegiendo el codo, si sabes. Algunos protegen el codo con el casco. Yo, por ejemplo, a ningún estudiante mío, un estudiante a veces me puso gallito, porque le dije, mira, si yo te veo sin casco, te hago perder el año. Y salió un abogado del otro estudiante y dijo, no, usted no puede hacer eso, eso, a él le puede un policía castigar, pero usted como profesor no tiene nada que ver en la universidad. Pues te hago perder el año, le dije así, donde te veo sin casco, intentando proteger al salvaje su cerebro. Sí, es una salvajada. Acabo de ver la semana pasada 3 muchachos de 15, 17 y 19 de Puerto López, ¿sabes? Iban en una moto sin casco. Si sabes, un carro les chispeó y claro, los 3 con trauma de cráneo. Si ese trauma de cráneo te daña la corteza, ¿cómo se llamará? Epilepsia secundaria a trauma de cráneo, así de sencillo. Si el viejito diabético hace un infarto cerebral y daña la corteza cerebral, tendrá, y le da epilepsia, tendrá epilepsia secundaria a infarto isquémico. Si el viejito hipertenso se le rompe un vaso, la arteria cerebral anterior que está en la corteza frontal y la corteza desencadena epilepsia, será epilepsia secundaria a hemorragia cerebral. Si desgraciadamente naciste bien, pero te nace un tumor cerebral, un glioblastoma que te afecta a la corteza, tendrás epilepsia secundaria, tumor cerebral. Está clarito eso, ¿no es cierto? Primaria, antes de la fecundación. Secundaria, a cualquier noxa que te pueda dañar la corteza cerebral, está clarito. Pero a veces te llegan pacientes epilépticos en donde no tienes historia de epilepsia en la familia. No hay antecedentes familiares para tú decir, es primaria porque es hereditaria. No hay antecedentes familiares y le haces una resonancia a todas las pruebas y no encuentras ningún daño, le haces un electroencefalograma y no encuentras ningún daño a este tipo de epilepsia que es evidente, pero tú no encuentras la causa, se llama criptogenética. Simplemente que tú no encuentras la causa. Es posible que sea secundaria o primaria, pero a través de tus herramientas no puedes lograr. Muchas veces la gente esconde el estigma de la epilepsia. ¿Sí? La gente no dice, tiene escondido, incluso ni al médico. Y yo he visto padres jóvenes que el niño tiene epilepsia y van a la consulta y yo pregunto, en el caso de tu familia, en tu familia hay alguien con epilepsia. Y es típico, y ella le queda mirando con unos ojos y le dice así, en mi familia no hay nadie. Increíble cómo el varón nunca, no sé por qué, no es que quiera acusar a las mujeres, pero el varón nunca le dice, en mi familia, él está medio desconcertado, y ella le dice así, en mi familia no hay nadie. Y él dice, la mía creo que tampoco, pero es increíble, pero es una cosa, pero eso tiene una base. La mujer siempre busca, la mujer es muy interesante, la mujer escoge la genética mayor para procrearse. En pueblos pequeños, mire, pero atiéndeme esto que es verdad y te va a gustar. En pueblos pequeños los epilépticos varones no se casan, la mujer no se casa con epilépticos. Pero la mujer epiléptica sí se casa, porque nosotros somos zánganos, no nos importa. Sí, es verdad, el varón no le importa casarse con una mujer epiléptica. Increíble. No vemos eso. Un síndrome de Down, una mujer, un varón con síndrome de Down, si sabes, es difícil que tenga sexo por afecto, tiene que comprar sexo, el varón con síndrome de Down. Una mujer no se enamora de un varón. Nosotros no nos importa una síndrome de Down, no nos importa para nada.
curioso esto. Y eso es una verdad. Es una verdad. Entonces, en la epilepsia, fíjate, en la epilepsia yo he visto estas reacciones y es curioso. Ella como que le está diciendo, yo al saber que tú eras epiléptico me iba a casar contigo. Pero él no, él se queda desconcertado. No sé, todo tranquilo. Y así, en mi familia no hay nadie. Bien, vista esta clasificación, ahora vamos a aprender la parte más importante para mí de esta clase, más que las imágenes que la doctora está, pero intentó en que yo muestre las imágenes, está bien, pero esta parte es clave que ustedes aprendan las 56 formas semiológicas de epilepsia. ¿Ustedes creen que puedan haber 56 formas, manifestaciones de epilepsia? Parece que es bastante, pero ya te voy a enseñar que no, si atiendes bien a la clasificación. Hay crisis focales, antes se llamaban parciales, pero ustedes, si yo estoy al día, ustedes están al día. La nueva clasificación internacional de la epilepsia las clasifica en crisis focales y crisis generalizadas. ¿Qué es el término focal? Que la epilepsia se manifiesta simplemente en una región de tu cuerpo o en un sistema específico de tu cuerpo, no en todo el cuerpo. Facilito, eso, focal en un foco, generalizada en todo el cuerpo. Y estas crisis focales pueden ser crisis focales motoras, sensitivas, sensitivo-motoras, sensoriales, síntomas psíquicos, Imagínate lo interesante cómo se abre el abanico. Las crisis parciales motoras o focales motoras, el paciente generalmente lo que dice, oiga doctor, yo estoy tranquilo, estaba en universidad escribiendo, copiando unos apuntes, cuando de pronto atiéndeme acá, mi mano hizo esto. Y son mioclonias, la mioclonia es muy epiléptica, o hizo esto, se me quedó contracturada la mano así, pero después de medio minuto se me fue. Paroxístico, siempre tiene que ser paroxístico, ya saben ustedes esto, pero solo era en mi mano, solo en la mano. Crisis focal motora. La crisis focal sensitiva es lo más difícil de diagnosticar porque tienes que creerle al paciente. Yo estaba en mi trabajo, doctor, tranquilo, cuando de pronto sentí que la mano me quemaba. Yo me vino, tenía solo que me quemaba la mano. Y después de un minuto se me fue. Pero también paroxísticamente. Le quemaba la mano, si sabes, le quemaba la mano y se le fue. Y después de una hora me seguía quemando la mano. Después de una hora me quemó y se me fue. Siempre paroxístico. Tienes que creerle al paciente, no puedes comprobar. Tienes que creer. Y pueden ser también sensitivo-motoras. O sea, aquí tenemos 1, 2, 3 hasta ahí. Las sensoriales pueden ser auditivas, visuales, gustativas y olfatorias. Ya vimos las sensoriales visuales, la de que ve luces,
generalmente, ¿en dónde se desencadena? ¿En qué parte de la corteza se desencadenarán las visuales? Eso saben porque yo les dije que lo occipital era visual. Pero qué bien, mira. No, es que yo estoy viendo que ese concatenamiento es clave, que no hay ese entre neurociencias y neurología, y eso hace que el estudiante no fije ese conocimiento ni haga sinapsis, ¿sabes? Pero es muy interesante. Si tú yo te digo visuales occipital, perfecto. Las auditivas son súper interesantes porque también hay que diferenciarles de las alucinaciones auditivas. Hay pacientes esquizofrénicos que dicen: yo oigo voces, yo oigo a Dios, Dios me dice que soy el mejor y que todos los demás son malos. ¿Sí sabes? Él oye voces, pero es verdad, él oye voces, son alucinaciones auditivas. Acá en la epilepsia son generalmente pitidos, casi no son palabras o frases, sino pitidos que la persona siente en los oídos. Pitidos paroxísticos que duran menos de un minuto y son crisis focales, sensoriales, auditivas. Las gustativas son extremadamente raras, pero tú sientes sensaciones de gusto, por ejemplo, de dulce o de amargo o de ácido en forma paroxística. Es increíble, son muy infrecuentes, pero existen. Y estas son claves, las olfatorias. Las olfatorias son claves porque la persona huele generalmente, huele a hedor, huele mal, huele a heces fecales y, ¿sabes?, fétidas, pero en forma paroxística. Y cuando está en un grupo de amigos, empieza a mirar, se mira los zapatos. Sí, se mira, no será que habré pisado mierda, dice, ¿sí sabes? Y mira a ver los zapatos de los otros, ¿sí sabes? Es curioso esto, porque es muy paroxístico esto, y es gravísimo. ¿Por qué? Es gravísimo porque si tienes crisis olfatorias, puedes tener un tumor en el uncus del hipocampo, en el gancho del hipocampo. El gancho del hipocampo se relaciona íntimamente con el área olfatoria visual, con el área olfatoria. Mira esto, mira qué interesante, mira qué interesante. Y las crisis focales con síntomas psíquicos que ya habíamos mencionado, las que presentan alucinaciones, ¿sí me entiendes? Aunque no lo crean, mire, yo les tengo que contar porque yo nunca me olvido cuando yo estaba haciendo el posgrado en Barcelona, había una muchacha de unos 20 años que tenía una cara de desesperación, pobrecita. Si sabes, la ingresamos porque sufría tanto. Y yo le preguntaba, pero ¿qué es lo que decía? Es que cuando me vienen unos demonios horribles, unos demonios a la mente, y cuando no se me van, pero me viene y ahí me queda una angustia, veo estos demonios, veo unos demonios, en unas alucinaciones visuales, pero tan desagradables que quítenme esto, por favor. Tú a veces, yo en ese tiempo que no tenía todo conformado, me estaba formando, el jefe de servicio Santa María la ingresó y utilizamos por primera vez un fármaco, la motrigina, de investigación en ese tiempo, en el 92, 93, usamos este fármaco que le alivió notablemente y se le veía la cara de tranquilidad, de que no tenía estas crisis, utilizando este anticonvulsivante. Entonces, estas crisis focales con síntomas psíquicos son terribles y de terrible diagnóstico. La mayoría de estos pacientes están tratados por psiquiatras como esquizofrénicos, y no es de esquizofrenia, es de epilepsia. Mira qué interesante. No te va a dar gusto a ti poder decir eso no es de esquizofrenia, esto es de epilepsia, pero siempre y cuando sean paroxísticas, acuérdate. El paroxismo es clave en epilepsia. Anda contando nomás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Y fíjate bien, pueden haber la mezcla, pueden ser motoras y a la vez sensoriales. Y si mezclas todo esto, puedes encontrar 42 crisis entre toda la mezcla. Ya has aprendido 42 formas semiológicas de epilepsia. Toma ya. Dijiste que no, te parecía inverosímil. Pero vamos con las crisis generalizadas. Vamos con las crisis generalizadas. Las crisis generalizadas, como ya te decía, van a involucrar a todo el cuerpo. ¿Y cuáles son las crisis generalizadas? Ausencias. ¿Por qué las ausencias son crisis generalizadas? Porque prácticamente te apagas todo el cuerpo. Haces esta manifestación clínica con un parpadeo, pero te desconectas de la mente. Son benignas las ausencias. Lo curioso es que vamos a ir adelantando cosas porque no podemos nosotros. La doctora Pereiro quiere conseguir milagros siempre. Quieren que yo les dé un posgrado que yo aprendí en 4 años, en 1 hora y pico. Pero bueno, las ausencias tienen un patrón electroencefalográfico fantástico de punta, onda, punta, onda, punta, onda a 3 hercios en el electroencefalográfico. Si tú ves un patrón electroencefalográfico de 3 hercios, dices, ¿y algo que se puede hacer para detener la ausencia y poderlo recuperar? correcto, sí hay algo, tú mismo. Tú mismo, tú sabes, por eso me pregunto. No, No. por eso no. Bueno, pero muy bien, ¿qué apellido eres tú? García. ¿Y qué nombre? Luis. Luis García. Que no hay regalo. Debe ser, no, él debe ser buen estudiante, porque está en... Todos son buenos. Todos somos perfectos. Póngale 2 puntos al examen al estudiante García por Piensa que pilas. está en Navidad. Por pilas. No, pero que atiende. Sí. Cuando yo hago un electro, le hacemos la hiperventilación, le hacemos hiperventilar al paciente y esto desencadena las ausencias. Muy bien. Bueno, démosle un aplauso a García. Si no te quieren poner los 2 puntos, por lo menos llévate el aplauso. Qué interesante. Mira, un electro que no hagas hiperventilación está mal hecho. Y hacemos también estimulación luminosa. Te metemos como en la discoteca, ¿sabes? Para ver si la epilepsia es fotosensible, ¿sí? ¿Sí? Eso se hace estimulación luminosa intermitente e hiperventilación. Muy bien. Tenemos entonces ausencias con un patrón de punta onda a 3 hercios. Ausencias. Tenemos crisis tónicas, crisis clónicas, crisis tónico-clónicas, crisis clónico-tónico-clónicas, crisis atónicas. Acuérdate que son generalizadas, involucran todo el cuerpo, son generalizadas. ¿Cómo son las crisis tónicas? Son impresionantes porque yo les tengo un concepto que aprendí de las madres que tienen niños con crisis febriles. Las crisis febriles generalmente son tónicas. ¿Y qué es lo que te dice la madre? Doctor, se me puso moradito y se me puso tieso. ¿Qué concepto más verdadero? Se me puso tieso, así tieso, tónicas. Te pones tieso, acuérdate, te pones tieso, las tónicas, crisis tónicas, te pones tieso. Se me puso moradito, se me puso tieso así, doctora. Remeda a la madre igualito la crisis que hizo el niño. Increíble, sí, increíble. Crisis tónicas, crisis clónicas, movimientos, clonías en todo el cuerpo, clonías. Crisis tónico-clónicas, tieso-clónicas, tieso-clónicas, tónico-clónicas. Crisis
clónico, tónico, clónica, son las típicas de la epilepsia mioclónica juvenil. ¿Por qué? Acuérdate que tenía mioclonias al despertar. Entonces tiene mioclonias y de las mioclonias hace tónicas y clónicas. Por eso se llaman crisis clónico-tónico-clónicas. Esto tenía este niño que vimos en la vida Bien. y está con 15 años. 15 No, años, 14 de epilepsia mioclónica juvenil, típico, sin diagnóstico. sin diagnóstico. Mire. Y usted siendo cirujano infantil lo diagnosticó, pero vino ya, y está con medicina. De una vez les damos esta perla. Cuando hay crisis que tengan mioclonias, el fármaco de primera elección es el ácido valproico. Esto no es que tengas que saberlo tú, pero te doy esta perla que tengas en tu cabeza. Cuando hay mioclonias, el fármaco de primera elección es el ácido valproico. Bien, y crisis atónicas que son espectaculares. Fíjate que hemos dicho tónicas, que hemos dicho clónicas, pero las atónicas son la pérdida paroxística del tono. Imagínate que tú pierdes paroxísticamente el tono muscular, ¿qué te pasa? Te caes, y a veces te puedes caer para atrás o para adelante y suena, ¡pos! En un piso de madera suena, ¡pos! Te caes con pérdida de tono y es increíble. Y generalmente cuando te caes así con crisis atónicas te partes, te rompes la cabeza, te partes. Esos son los que están epilépticos que están siempre suturándoles en los hospitales. Mira qué interesante. Pero la que tenemos que describirlas, porque están descritas las en la Biblia, son las tónico-clónicas. Las crisis tónico-clónicas son casi una vía de final de todas las crisis. ¿Por qué? Una crisis focal motora o una crisis focal sensorial puede terminar secundariamente en una crisis tónico-clónica generalizada. O sea, una crisis focal puede generalizarse. Qué interesante. Y tú la describes, crisis focal, sensorial, visual, secundariamente generalizada, pones ahí. No, se oye bien describir de esta manera, porque estás diciendo lo que ha pasado. Pero la crisis tónico-clónica generalizada puede ser de origen solamente, de su origen, tónico-clónica generalizada. Y es increíble esta crisis porque el paciente comienza, si me entiendes, con un grito. ¿Por qué el grito? Porque se contrae el músculo liso de la laringe y la tráquea y el paciente hace como un lobo. ¿Alguien ha oído el grito de una crisis tónico-clónica? Pero se han de haber visto una crisis en la calle o algún paciente y entonces hace esto, tónico-clónica. Si tónico-clónica cae al suelo, se muerde la lengua, increíble, se muerde la lengua y mira, yo cuando estudié medicina, un profesor que me acuerdo que nos daba antropología campos, que nos daba antropología, era un impresentable de verdad, te ponía la nota que te daba la gana, pero era muy inteligente y yo recuerdo que estaba yo sentado, primer curso de universidad en Quito, 1978, reciencito, 78. Y curioso que Campos dice, no existe ningún signo patognomónico en medicina. O sea, ¿qué decir patognomónico? Que este signo te daba el diagnóstico de una enfermedad. Pues se equivocó Campos. La mordedura de la lengua te indica epilepsia. Toma ya. Excepto que alguien te vaya a torturar, te saca la lengua, si me entiendes, y te coge con un combo en la cabeza para que... Si ves mordedura de la lengua, tienes que pensar en epilepsia. Increíble. Si te has dado cuenta cuando te muerdes accidentalmente la lengua, te duele tanto que dices, ¡me mordí!
porque no te puedes morder conscientemente, porque el dolor te impide que te muerdas. Pero acá, al perder la conciencia, ¿qué es lo que pasa? Mira, yo a ustedes les quiero, sinceramente les quiero más de lo que parece. Esto que voy a hacer va a servir un poquito de break para que sus neuronas descansen un poco. Les va a gustar. Yo sé lo que les gusta, yo sé lo que les va a gustar. No irás a poner a la Karol G. No, esa le pongo cuando juego pocas. Sí, eso de el diagnóstico, muy bien, sí, esa es la forma correcta. Ya un ratito que les voy a mostrar algo espectacular. Este muchacho, yo estaba preparando mejor la clase a la 1:30 de la mañana, pero mi mujer no me dejó, me dijo que no, que no me dejó poner esta foto en las diapositivas, no me dejó, 1:30 de la mañana, que no me dejas dormir, que tengo que levantarme. Y yo dije, no, para mis estudiantes. Pasa el teléfono así, la imagen de la mordedura de la lengua. Este paciente me llegó hace como una semana y le tomé para ustedes la foto. Si ves la necrosis que tiene ahí es brutal, y es brutal el dolor. No pueden comer 10 días, solo toman líquidos. Es terrible, ¿sí sabes? Es terrible. Mire, usted también, mire que no ha visto eso. Mire, es tremendo. Es tremendo, mira, tiene una parte necrosada, una parte de la lengua. Pasen con cuidado ese teléfono, que no es de ustedes. Estos muchachos pasan con el teléfono en el piso, yo no sé. No pasa nada. Oye, escúchame eso que te va a servir. Por ejemplo, si tú estás en la emergencia, ya cuando seas interno rotativo, te puedes acordar de mí. Y llega una persona que le llevan con pérdida de conciencia y no saben qué es lo que le ha pasado. Mírale la lengua. Hazle abrir la boca y le ves mordido y le dices al residente, este paciente presentó una crisis tónico-clónica general, pero con contundencia. Le dices, ¿y por qué dices? Se va a decir el residente, porque yo sé. Sí, es un signo patognomónico de epilepsia, es un signo patognomónico de epilepsia. Y recién lo vimos, y lo curioso es que, mira, te cuento de ese paciente porque es un muchacho joven que le diagnosticaron epilepsia a los 10 años. Empezó a tomar el medicamento y la epilepsia se le reguló, se le fue, y él dejó de tomar la medicina. Dejó de tomar la medicina y estuvo, mira, 8 años sin convulsionar. O sea, el cerebro hizo hiperpolarización, se adaptó porque el cerebro se defiende. Y claro, le invitaron unos amigos a beber, si sabes, se quedaron, hizo alcohol y privación de sueño. Se quedó hasta las 7 de la mañana bebiendo y sin dormir, si sabes. Y a las 9 de la mañana le dio la convulsión. Y hizo esta mordedura de la lengua. Entonces, yo no tengo problema, le pedí autorización para enseñar, porque ahora es medio complicado, a veces no puedes mostrar. Coli, y este paciente, por ejemplo, el tratamiento tiene que nuevamente reiniciar. Claro, reiniciar, y está puesto su medicina, ya le hice entender lo que es la epilepsia. Le dije,
Sí, bueno, a veces el ser humano, uno no va al odontólogo cuando la muela no está, cuando no le duele la muela, puede tener un hueco en la muela. Y así es, o sea, el ser humano, él se vio bien, también hay que entender, él se vio bien, dijo yo estoy sano. Y mira esto, tremendo. ¿Por dónde ve el teléfono? Una pregunta, o sea, antes puede ser posible de que una crisis convulsiva luego se desmaye la persona, porque Si no solo se desmaya, pierde la conciencia. Pero no se debe, fíjate que tú usas una palabra que en epilepsia no va. No, es que es clave, te sirve de diagnóstico diferencial. En la epilepsia es pan, pierdes la conciencia, el desmayo es, ay, me voy a desmayar y busca la silla. El que se desmaya busca la silla, en la epilepsia te caes donde quiera. No te da tiempo, en la epilepsia es paroxístico. Muy bien, no hay desmayo en epilepsia. El desmayo es en la lipotimia, ¿sí me entiendes? Sí, en el drop attack, hablando de neurología. Pero si un paciente, no es que yo, doctor, parecía que me iba ya a perder la conciencia y busque el sillón y se sienta bien y se desmayó, no pienses en epilepsia. En epilepsia es paroxístico. es una crisis crónica y después de eso se... No, es que después de las crisis quedas con una confusión posital, totalmente perdido la conciencia, que dura más que la crisis, puede durar media hora. Y es más, el paciente se asusta más y se está muerto por la pérdida de tono muscular. Pero claro, está como signos vitales bien. Pero es impresionante esto de este paciente. ¿Y el Vitucho qué tiene? Él tiene atonía, el Vitucho tiene atonía, ¿cómo sería? Condicionada. Tenemos un gato, sí, que mi mujer le dice al Vitucho, atonía, y se tira, se queda con atonía para que le haga masaje. Pero es increíble, le dice atonía, al gato, y el gato se tira, así se tira como haciendo crisis atónicas, ¿sí sabes? Es también, bueno, es casa de neurólogo, también el gato tiene que algo aprender, ¿no? Con una pregunta que yo creo que los chicos sí deberían saber sobre las crisis febriles. Sí, pero eso en orden, pues, o sea, las crisis febriles son al final. Pero no te olvides, por favor. Bueno, mientras van bien, no, es que quiero que se concentren todos. ¿Qué pasó? A mí me ve y me tiene miedo ya mi teléfono. Fíjate, te he dicho que las crisis focales, todas se pueden combinar y todas pueden generalizarse. Y de ahí nacen 56 formas semiológicas de epilepsia. ¿No estás feliz de saber 56 formas semiológicas de epilepsia? Vieron todos. ¿Sí sabes por qué yo me maravillo? Cuando yo estaba en quinto año de medicina, mi profesor era el doctor Ramiro Montenegro. Y él nos tomó en el examen las 4 formas de semiológicas de epilepsia que habían en 1981. Era facilito. Información. ¿Cuáles eran las 4 formas? Pequeño mal, gran mal, ¿sí? Epilepsia psicomotora y epilepsia jacksoniana. Y ya estabas, facilito, ponga las 4 formas semiológicas de epilepsia. Yo era buen estudiante, tan rapidito. Ahora hay 56. Pero tú también puedes hacerlo. Anda a la casa, te aconsejo, anda a la casa hoy día y sin ver nada, pon a ver lo que me recuerdo. Eran focales y eran las generalizadas. Y pon, pero haz un esfuerzo y pon al máximo lo que puedas y después revisen tus apuntes. Y ahí lo completas. Y al siguiente día vienes y le preguntas a tu amigo, tu compañera, a ver, ¿cuáles eran las focales? ¿Cuáles las generalizadas? Y entonces creas sinapsis. Yo te enseñé la clase de cómo aprende el cerebro. Bien, ahora sí apaguemos las luces y vamos a... Este es el láser, ¿o no? No tenemos láser. Bueno.
fíjense, si yo tengo una epilepsia primaria, la herramienta fundamental del diagnóstico es el electroencefalograma. Tu compañero con buen criterio se acercó donde me dice, usted dijo que las crisis focales sensitivas uno las tiene que creer, no las puede demostrar. Sí la podemos demostrar. Si el electroencefalograma es anormal, si me entiendes, la podemos demostrar. Es más, mientras tú me preguntabas, yo elaboraba esta, tengo que dibujarte porque te va a gustar lo que te voy a decir, cómo puedo confirmar una crisis focal sensitiva. Tienes que creer que el paciente te decía que le quema la mano paroxísticamente. Esta es la cisura de Silvio y esta es la cisura de Rolando. Esta es el área motora cortical primaria y esta es el área sensitiva. Si tú haces una resonancia y encuentras un tumor en el área sensitiva, tú dices, el paciente tenía razón, este tumor le está dando crisis sensitivas. ¿Qué te parece? Muy interesante, muy interesante. Bien, de eso se trata el diagnóstico. En la epilepsia primaria el electroencefalograma es de capital importancia, porque existen patrones electroencefalográficos que te confirman la epilepsia primaria. Pero en la epilepsia secundaria la clave es la imagen. Secundaria a tal cosa, algo que vas a ver generalmente en una imagen en resonancia magnética. Y fíjate en esta resonancia magnética que ve, ¿qué es esta estructura de aquí? El tallo cerebral, el cerebelo de un lado y de otro. Y mira aquí, este tumor de un lado y de otro. Existe en el ángulo pontocerebeloso estos dos tumores que se llaman neurinomas. Cuando tienes un neurinoma bilateral, tienes una neurofibromatosis tipo 2 y es una forma de epilepsia. Pero es una forma curiosamente de epilepsia primaria porque es hereditaria, la neurofibromatosis o enfermedad de von Recklinghausen, neurofibromatosis. Neurofibromatosis o enfermedad de von Recklinghausen. ¿Qué es lo interesante de esta enfermedad? Que hay manifestaciones en la piel, hay manchas café con leche. Si el paciente tiene más de 5 manchas café con leche de más de 2 centímetros, tú casi que tienes la confirmación. Pero en la neurofibromatosis hay la tipo 1 donde no hay neurinomas, la tipo 2 te da estas lesiones que tú haciendo la resonancia la puedes ver y la puedes confirmar. Es súper interesante. Dame la siguiente. Mira la mordedura de la lengua. Y ustedes han visto una fresquita. Esta también es, qué bestia. Mira cómo está dañada la lengua. Imagínate tu lengua así y tú sin poder comer. Pero este pobre muchacho, lo tomé la foto porque sí ve que la mordedura es hasta bien atrás. No podía ni hablar, no hablaba bien. El que acaban de ver en la foto. Denme la siguiente. Mire esa mordedura de la lengua, horrorosa, si sabes. Terrible. 10 días solo toman líquidos con sorbete. Y esto, lo que les decía, esta paciente tenía crisis atónicas. Cuando pierdes el tono bruscamente te pegas, ¡pah! Suena feísimo. Y claro, lo curioso de ella, yo no le cobraba la consulta porque es una mujer que vivía del aire, si sabes. Vivía del aire y encima tenía un hijo tóxico de esos salvajes, si sabes, que le daba más problemas. Y entonces, claro, cuando había medicamentos en el hospital o en el centro de salud estaba muy bien, pero cuando no había no podía comprar. Yo le regalaba muestras médicas y todo esto. Era increíble cómo se controlaba cuando tomaba ácido valproico, se controlaba perfecto, pero dejaba de tomar. Y esto es una enseñanza para ustedes. Una de las primeras causas de epilepsia es la privación de la medicina en paciente epiléptico.
Si deja de tomar la medicina, hace convulsiones. Y puede hacer un estatus epiléptico. Puede hacer un estatus epiléptico. ¿Qué es el estatus epiléptico? La epilepsia prolongada en el tiempo, que dura más de 5 minutos y es grave. Hay un 10% de mortalidad en el estatus epiléptico. Esta paciente le tomé la foto porque ya llegaba siempre suturada, mira. Suturada. O sea, que te rompas la frente es porque te caes de esa forma paroxística, perdiendo la conciencia. Esta niña estaba friendo empanadas de verdes, ¿sabes? Y claro, perdió la conciencia y hizo alguna maniobra que el aceite le saltó y hizo estas quemaduras. Es terrible la epilepsia, no es una broma la epilepsia, ¿sí sabes? Al perder la conciencia tú estás prácticamente indefenso con todos los... Cuando tú estás consciente puedes poner el brazo, puedes quitar, puedes defenderte de esa situación, puedes dejar de morderte, pero cuando estás sin conciencia estás indefenso. Dame la siguiente. Eso es muy interesante, esta facomatosis me mandó la doctora Pereiro. Esta es una mancha acrómica. Al contrario del von Recklinghausen, esta mancha acrómica es típica de la esclerosis tuberosa o enfermedad de Bourneville tuberosa. El otro día vimos una paciente en el consultorio con una mancha acrómica y le mandamos a hacer resonancia porque hay unos tumores que se llaman tuberomas que dañan la corteza y le dan epilepsia. Entonces, si tú ves una mancha acrómica, esto es increíble porque es como un lunar, si me entiendes, que me mandó la doctora Montalvo y comprobamos esclerosis tuberosa en este muchacho con la doctora Pereira. Miren la mancha acrómica, si ven aquí, si logran ver, es una mancha justo de despigmentación. Al contrario del vitíligo, la mancha acrómica no tiene 0 melanocitos. En el vitíligo, si me entiendes, el vitíligo tiene 0 melanocitos. En la mancha acrómica hay disminución de los melanocitos. Entonces puedes saber si es una mancha haciendo un histopatológico, haciendo una biopsia de la mancha acrómica. Pregunto, por ejemplo, un niño... Esta es niña, mire la aretina. Aunque ahora no se sabe, ahora también de niños ya les ponen aretina. Sí. Sí, bueno, no pasa nada. No, el otro, el generación espontánea. Coli, en esta niña, por ejemplo, si yo puedo pensar que la madre también lo tenga y que la madre lo vea como normal. Le hice el otro día al padre, digo, no tienes lunares café con leche. Y ya no tengo tiempo y no les muestro, pero les prometo mandarles. Tiene una mancha café con leche así en toda la cadera, así, de 20 centímetros, que tenía el padre, imagínate, el padre. La historia clínica es esa, si tienes los padres ahí, pregúntale si no tienen hechos correcto. La siguiente. Le pongo 2 puntos al examen. Mira la mancha acrómica. Es que es característica. Mejor paga. Es que es $100. característica. A ver, déjame la siguiente. Ya. Mira la mancha café con leche. Para mí, mira, hay cosas en la vida que a mí me gustan porque cuando tú pones un nombre, lo mejor puesto es eso, no café con leche. Es café con leche, es el color del café con leche. Es la mancha café con leche típica. Esa es la del von Recklinghausen. Pero el von Recklinghausen también tiene estos tumorcitos que se llaman neurofibromas. Dame la siguiente. Y mire esta niña con el audífono ya. Prestar atención. El von Recklinghausen tipo 2. Por eso tenía el neurinoma bilateral con trastorno severo de la audición. Este es el histopatológico de un neurofibroma, donde podemos ver ese estroma que el patólogo te indica que es un neurofibroma. Dame la siguiente. Es importantísimo esto. Ustedes en pregrado no es que van a aprender electroencefalografía, pero yo te dije que en las ausencias, y bueno, en general en epilepsia primaria, el electroencefalograma
la herramienta es el arma fundamental en epilepsia. Y claro, aquí tienes, mira, punta onda, a 3 hercios, mira, 1, 2, 3, esto es un segundo. Entonces, es increíble este patrón. Si encuentras este patrón, es típico de las ausencias típicas. No es difícil ver. Si ves la punta, si se ve clarito una punta, una aguja, ¿sí o no? Y la onda. Por eso se llama punta onda. Es lindo ver esto. Si tú, espere el anterior. Si tú, por ejemplo, te mandan un niño con más rendimiento escolar, ahora se ve que hay más concienciación de esto, y tú le haces el electro, le haces hiperventilar. Y yo, en un niño con sospecha de ausencia, le hago doble hiperventilación y desencadena la punta onda, este brote de punta onda. Increíble. El brote generalmente dura 10 segundos. Mira que aquí el electro es normal, solo hemos fotografiado el brote, así. Pero no solo la punta onda es actividad epileptogénica, también las ondas lentas, que son estas que miden más de 200 milisegundos. Y aquí, claro, me detengo un poquito porque ustedes les ven un poco desconcertados y no me gustan el desconcierto, porque ustedes en el electrocardiograma aprenden, claro, la onda P, el complejo QRS es un poco más fácil. Aquí ves estas 2 divisiones verdes, ¿no es cierto? Esto de aquí es un segundo, ¿ya? Pero tienes aquí esta subdivisión 1, 2, 3, 4, 5. Puedes pasarse, te pido. Voy a pequeñar. Entonces, si esto es un segundo, cada división de líneas descontinuas son 200 milisegundos. Entonces, ¿qué es una? Sí, 200, 400, 600, 800 y 1000 milisegundos. Entonces, la punta tiene menos de 70 milisegundos. La onda, la punta. La onda aguda, tiene de 70 a 200 milisegundos. Y la onda lenta, más de 200 milisegundos. Interesante. Esta es una actividad. Hay varias combinaciones. Puede haber polipunta onda, que es bastante epileptogénico. Pero si ustedes se aprenden básicamente esto, ¿cómo mides? Aquí, por ejemplo, esta onda, mira, aquí hay 200, tiene más, tiene casi 300 en una onda lenta. Entonces, se ve en realidad por los valores, no por visual. Sí, no, es que cuando ya te acostumbras, yo ya no mido, yo ya veo, digo, esto es onda lenta, porque ya mi cerebro se acostumbró a ver una punta a la vez, clarísimo, una aguja. Pero sí, si no estás segura, mides. A ver, vamos a ver si es onda aguda. Si está entre 70 y 200 es onda aguda. Si pasa de 200 es onda lenta. Anda pasando. Ya, acá como ves, esto es increíble. Esto es increíble porque en epilepsia mioclónica juvenil, aquí tú ves polipuntas prácticamente en forma bizarra y onda. Polipunta onda de 4 a 6 hercios. Esto, cuando ves, dices muy epileptogénico. Para ustedes quizás es un poco difícil, pero ya vas a ver lo que tiene el electronormal. Dale la siguiente. Aló. Sí, dígame. Sí, dígame. Si mañana te puedo ver a la 1:30 de la tarde. ¿Cómo se llama el paciente? Ya. 0996 0996 383 140. Mira que es facilito ver las puntas. Mira las puntas.
¿Ves las puntas? Nunca pasan de 70 milisegundos. Mira la onda lenta, aquí casi hay 300, porque 200 entre las líneas discontinuas. Dale la siguiente. Aquí también tenemos ondas agudas y ondas lentas. Ondas agudas y ondas lentas, que es el epileptogénico también. Aquí, fíjate, es muy interesante, son todas ondas lentas, ondas de más de 200 milisegundos, no hay puntas ahí. Y es muy interesante, todo eso es actividad epileptogénica. Dame la siguiente. Aquí es interesante porque esto es un electro normal en estas derivaciones, pero acá hay claramente esta actividad de onda aguda y de punta incluso. Y entonces, pero hay solo en algunos canales, y esto es típico de la epilepsia focal. Lo que tú decías, en una epilepsia focal sensitiva, si tienes algunos canales que están afectados y otros que no están afectados, ya vamos a ver lo que es el electro normal, porque te he enseñado lo patológico, pero eso es un electro normal. Un electro normal tiene un ritmo alfa donde las ondas son de esta amplitud. Fíjate las ondas epileptogénicas, la gran amplitud que tienen. Y el ritmo alfa es el típico de 8 a 13 hercios. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hercios. Es de 8 a 13 hercios el ritmo alfa de fondo. Ese es el aspecto de un electro normal. Cuando ves 100 electros normales y ves un anormal ratito, dices, esto es anormal. Como mínimo dices, esto es anormal. Mira estas ondas enormes. Aquí ves un electrofocal, estas crisis, estas ondas acumuladas, ¿sí? Pero en los otros canales que no hay actividad epileptogénica. Vean la siguiente. Mira esto, toda la página. A veces coincidimos que haciéndole el electro el paciente hace una crisis, y ese es el mejor registro que puedes tener. Si coincide el rato que tú le estás registrando y hace una crisis, tienes la mayor evidencia de crisis. Pero la imagen, como les decía, es clave, porque si aquí... No, antes que nada, el electro en un niño. Ellos tienen que saber, aunque no lo hagan. ¿Qué pasa? ¿Cómo tiene que ser el electro en un niño? Porque aunque ellos no lo hagan, ellos tienen que saber si se hace de manera correcta o no. Técnicamente. ¿Lo sedas al paciente? Sí, ningún niño se tiene que sedar. Un niño. Mira, yo... tengo que decirlo, a veces dice, ha sido muy trullita, todo. No. Yo instauré la electroencefalografía en niños sin sedación. ¿Por qué? Porque si tú le sedas, sale un electro de sedación, justamente, salen ondas lentas de sedación y te vas aquí. El electro hay que hacerlo pelo a pelo, y eso aprendí yo en Barcelona. No les dejaban entrar a las madres, pero a los niños les sometían, así chille y llore y todo, y patalee. Pero yo tenía una secretaria que era una fiera, no sé cómo hacía, pero los niños estaban contentos. No sé dónde les tocaba a los niños, pero de verdad era impresionante la Carolina. Ahora también la Cintia, por la necesidad, que le digo, tienes que hacerle como quieras. No, pero es que es difícil, ya hazlo. Bueno, pero sin sedación. Muy bien, dele. Esto es una leucoencefalopatía multifocal del SIDA que mira cómo afecta a la corteza cerebral y puede generar epilepsia. ¿Qué tipo de epilepsia será? Secundaria. Secundaria. Deme la siguiente. Mira aquí, este infarto isquémico que afecta a la corteza occipital va a darte una epilepsia secundaria a infarto cerebral. Mira, esta trepanación del cráneo, un paciente con trauma de cráneo, le dejaron sin la tabla del cráneo, sin el hueso, y aquí solo tenemos la meninge. Entonces, esta área de aquí se convierte en un área susceptible de desencadenar crisis convulsivas, de descargar justamente este tipo de descargas eléctricas que te van a generar la epilepsia. ¿Cómo se llamará aquí? Si quieres, llámale epilepsia postquirúrgica o epilepsia postraumática, como quiera que sea, porque se derivaron de un trauma o de una cirugía. Y esto es una maravilla. Mira, esta la hizo el doctor Reinaldo Páez. Yo le pedí
Todavía escribe en el comercio este imagenólogo, aquí tienes este quiste que es un cisticerco, es la epilepsia secundaria neurocisticercosis. Lo interesante es que él fue más allá y me mandó esto. Yo no le pedí. Él me mandó la imagen aumentada para ver aquí el escólex del cisticerco. Este es el escólex del cisticerco. Ventajosamente, si sabes, hay que reconocer la salud pública ha mejorado. Es ya raro ver una neurocisticercosis. O sea, ya te compras la carne, si me entiendes, aunque todavía hay sitios que venden en la calle, pero ya compras en el Supermaxi la carne, ya está mejor faenada, ya existe control sobre los cisticercos en el cerdo. Ya, si compras la lechuga, si sabes, en el Supermaxi no tienes problema. Si compras las tortillas en el super no tienes problema. Y así no compres en el Supermaxi, si compras en el mercado y las lavas bien, no tienes problema. O sea, ya hay más concientización y hay mucho menos cisticercosis, mucho menos que antes. Aquí mira los cisticercos en forma calcificada. No todos te van a dar epilepsia, te va a dar el que afecta a la corteza. Acuérdate que solo la corteza cerebral es la que te da epilepsia. Por ejemplo, este cisticerco aquí, que tú asumes y dices, sí, es una calcificación, cisticerco calcificado, no te va a dar nunca convulsión. Te puede dar cualquier otro síntoma menos convulsión. Esa es la glándula pineal calcificada, es normal. Se ve la siguiente. Aquí tenemos esta forma coloidal del cisticerco. Antes de hacerse el quiste, calcificación pasa por una etapa coloidal donde se va deshidratando y es la más inflamatoria, ojo. Ya cuando se calcifica es menos inflamatoria. Déjame la siguiente. Bueno, esta imagen yo le he puesto porque muestra esta gran malformación arteriovenosa en el cerebelo, que por más que es una lesión muy extensa, no te tiene que dar epilepsia. El cerebelo no convulsiona. Métete eso en la cabeza, dime. Ahorita yo tenía ganas de comentar más que todo un caso. Y por ejemplo, yo tengo un primo que él desde pequeño sufría de migraña. Y él ya luego lo comenzaron a tratar y le hicieron un ataque. Y en él se reveló que tenía una malformación arteriovenosa. Es que él no tenía migraña. Si hubieras oído tú la conferencia que di el viernes, no tenía migraña. No, es que en la conferencia yo dije, en la migraña, que el paciente tiene solo dolor en un lado, hay que descartar malformación arteriovenosa. Me encanta tu reflexión. Lo dije el viernes en Guayaquil. Es que, al principio él fue como que diagnosticado de esta manera. Sí, es que es mal diagnosticado, no lo vio un neurólogo. Exacto. O lo vio un neurólogo que no sabía. No lo vio un neurólogo. Luego lo vio un neurólogo, le hicieron el ataque y se confirmó esto. Y de ahí esta malformación arteriovenosa le está afectando la corteza y él quedó con temblores así en las manos. Sí, temblor y puede convulsionar, si sabes. Exacto. Y de ahí lo trataron con el valproato. Valproato, correctísimo. Y entonces esto sería más que todo una crisis motora focal secundaria a malformación arteriovenosa. 2 puntos. Póngale, no, 5 puntos por toda la reflexión. Mira, qué bonito, qué fantástico, porque si te das cuenta, yo lo dije el viernes, en Guayaquil. Si un paciente tiene dolor de cabeza de un solo lado siempre y no es una hemicrania alternante, tienes que obligar a hacer una resonancia para descartar malformación arteriovenosa. Yo tengo guardado el ataque de él. O sea, podría algún día traerlo. Claro que sí. La traes, si me entiendes, y ahí lo vemos. O manda a tus amigos, pásales por WhatsApp la imagen, es mejor, y a mí también me pasa si yo te la comento. Dele la siguiente. Pero mira en cambio esta malformación arteriovenosa que afecta a la corteza temporal, esta sí te va a dar convulsiones. Dele. Aquí tenemos este gran quiste aracnoideo. El quiste aracnoideo es un quiste aracnoideo congénito. También es epilepsia secundaria. No es genético, es congénito. Está dentro del embriogénesis. De la siguiente. Esta hemorragia del tálamo es una hemorragia del tálamo, no tiene por qué darte convulsiones. De la siguiente. Pero esta hemorragia
de la cerebral anterior, si afecta a la corteza, te va a dar convulsiones y va a ser epilepsia secundaria hemorragia. Dele, pase. Aquí tenemos la misma hemorragia afectando. Aquí tenemos esta enfermedad multiinfarto. Mire este hueco negro aquí y este hueco negro acá. Y afecta a la corteza de aquí y a la corteza de acá. Será muy epileptogénico. Mire esta belleza. Esta es una imagen que antes se llamaba densidad protónica, ya no se hace, hay imágenes mejores. Hay el play que comentábamos esto, pero aquí se ve el mapa de la cerebral posterior. Este es el territorio que irriga la cerebral posterior, y aquí tienes este infarto de la cerebral posterior. ¿Qué tipo de epilepsia tendrá? Crisis focales visuales. Crisis focales visuales. Si tienes eso, va a ser un diagnóstico preciso. Déjame decir. Mira aquí también este infarto hemodinámico en la unión. Mira cómo respeta la corteza occipital y está entre la corteza parietal y la occipital. En el área limítrofe te dará epilepsia. La siguiente. Este infarto interesante porque si tiras una línea en el asta anterior del ventrículo hacia la corteza, tienes el área de Broca o de la evocación del lenguaje y te puede dar una crisis que se llaman de speech arrest, o sea, de afasia paroxística. Esto es muy interesante porque también es una epilepsia congénita. Fíjate en esto. Si trazamos una línea en el centro del hemisferio, de los hemisferios, un hemisferio es distinto al otro, ¿no es cierto? Acá el ventrículo es enorme, el ventrículo acá es pequeño. ¿En dónde habrá más corteza cerebral? En este de acá, mira, está más lleno de corteza. Este está excavado por bastante agua, por bastante líquido cefalorraquídeo. Justamente este hemisferio, por trastorno citoarquitectónico, puede convulsionar. Y se llama epilepsia secundaria a hemiatrofia cerebral. Hay una hemiatrofia de la mitad del hemisferio. Deme la siguiente. Congénita. En embriogénesis se formó mal. Y aquí esta imagen siempre me gusta a mí mostrar, porque yo presenté, ahora me mandan a los correos todos los días, de todo el mundo, gente que me nombra por este caso, porque ahora lo que quieren es enlazar todo en el mundo sin tanta formalidad el conocimiento. Me ponen un chino por ahí, ha nombrado al doctor Juan Montalvo por este caso, que fue publicado aquí en la universidad. Fíjate, este es un caso de plasticidad cerebral. Mire, este es un quiste aracnoideo. Aquí la corteza cerebral no se formó congénitamente. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué será más importante, la corteza cerebral o el núcleo caudal? O sea, la corteza cerebral, todo tiene su importancia, pero fíjate aquí el tamaño del núcleo caudal, normal de este lado, y acá la corteza le dijo al núcleo caudal, sacrifícate, o sea, sácate la madre porque te necesitamos. Y mira, núcleo caudal y tálamo enormes, se hicieron plasticidad cerebral para ayudar a la corteza, ¿sí? Tomaron funciones que no les correspondían. Es uno de los mejores ejemplos de plasticidad cerebral. La ley de Montachino. Acá tenemos este tumor enorme que afecta a la corteza cerebral. Es la siguiente. Este es un glioblastoma multiforme, un tumor que te produce un edema tan brutal que te afecta una parte muy extensa de la corteza y por lo tanto será, si te da epilepsia, será epilepsia secundaria a tumor cerebral. Deme la siguiente. Aquí también. Esta imagen, si ves que son como lenguas de fuego, o sea, es como el fuego hace unas lenguas así se describe al astrocitoma de alto grado o glioblastoma multiforme, que es uno de los tumores más malignos del cerebro. Siguiente. Aquí tenemos también esta imagen en T2 que muestra esta lesión de la corteza en forma anular, si sabes,
que coge gran cantidad de corteza y es muy epileptogénica. Este meningioma es un tumor de la meninge, pero claro, la meninge está pegada a la corteza. Por presión y por vascularización que irrita la corteza, ventajosamente si sacas el meningioma el paciente se cura, aunque tiene que tomar anticonvulsivantes, porque el hecho del tumor queda siempre como afectado. Y esa belleza, mira, esto es un angioma venoso típico en la enfermedad de Sturge-Weber, en aquellos niños que tienen, o personas que tienen el lunar rojo vinoso, si sabes. Haces una prueba de imagen, una tomografía, una resonancia y ves esa vena dilatada que es típica. El Sturge-Weber pulsa con fluidez. Aquí tienes este encefalomalacia frontal en un típico accidente de moto que la persona prácticamente se le destruye el lóbulo frontal. Ahí solo hay agua, solo queda líquido y claro, estos pobres muchachos quedan hechos unos vegetales. En la siguiente, aquí tenemos este gran infarto, mira, es un infarto de toda la carótida, de toda la cerebral media y la cerebral anterior, casi medio cerebro queda, si sales, afectado y por supuesto, si me entiendes, fíjate el área epileptogénica que queda enorme y estos pacientes generalmente pueden desarrollar epilepsia secundaria, en este caso infarto cerebral. Aquí tenemos este quiste aracnoideo del polo del lóbulo temporal, que esto es congénito y por supuesto puede dar epilepsia. La siguiente, otro infarto que muestra de la cerebral media izquierda, que da un área enorme de corteza que puede también. Bien, ahora para que la doctora Perero se quede conforme y ustedes también, hay unas manifestaciones clínicas que se presentan como convulsiones, pero que no son epilepsia. ¿Y eso qué significa? O sea, no todo lo que convulsiona es de epilepsia, ¿no es cierto? Y la epilepsia no solo son convulsiones, es esa, pero que son las crisis febriles. Las crisis febriles. Por favor, prestar atención a esto porque les va a llegar al hospital, a la emergencia, cualquier cantidad de pacientes. Las crisis febriles son muy frecuentes, son crisis tónico-clónicas o tónicas o clónicas. Es muy interesante, o sea, son crisis generalizadas de lo que hemos aprendido aquí, pero que tienen estas características. Primero, obligatoriamente el paciente tiene que tener fiebre. Lógico, si no, no son crisis febriles. Pero aunque no lo creas, la gente no se fija en esto. Si un paciente tiene crisis convulsivas y no tiene fiebre, es epilepsia. O sea, qué clave medir la temperatura. Si no tuvo fiebre, es epilepsia, hasta que no se demuestre lo contrario. Alguno va a decir, pero si es una crisis, no es epilepsia, es crisis única. Está bien, correcto. Si hace la segunda crisis, será epilepsia. En segundo lugar, las crisis tienen que ser simétricas. Simétricas. O sea, si la madre dice, no, es que moví el bracito derecho más que el izquierdo, eso no. Si no son simétricas, es epilepsia. Las crisis febriles tienen que tener fiebre, ser simétricas, importante. Tercero, menos de 1 minuto de duración. Menos de 1 minuto de duración. Y en cuarto lugar, en el lapso de 6 meses a 6 años. Si un niño te hace crisis antes de los 6 meses, así tenga fiebre, no es crisis febril, es epilepsia. Tiene que cumplir todos estos requisitos. 4 requisitos, facilito. Tener fiebre, ser simétricas, durar menos de 1 minuto y encontrarse entre los 6 meses y los 6 años. Si alguien tiene crisis febriles a los 8 años, epilepsia. Algo que es interesante de esto es cómo ha evolucionado los tiempos, ¿no? Cuando yo estudié, cuando hice el posgrado, se decía 8 meses a 4 años. Pero ahora, como los estudios de investigación se han ido extendiendo y el consenso es entre 6 meses y 6 años. Muy bien. Pues me ha dado... La pregunta. A ver, pregunta. Una pregunta, las personas
póngale 5 puntos. ¿Qué apellido es? Ponce. Wonse. ¿Cómo se escribe? Wonse. ¿Y de dónde es? Pero no es originario de Estados Unidos tu apellido. Sí, pero de ahí, ¿de dónde viene el apellido Wonse? Antes lo que tú dices se llamaban auras. Ah, no, ese es un aura espiritual. Ahora no. Es claramente una crisis focal secundariamente generalizada, como tú lo has dicho. Muy bien. Antes se llamaban las famosas auras. Doctor, pero también los pacientes con migraña también tienen esas auras. Si ella les hubiera llevado el viernes a ustedes a recibir la conferencia de Era para médico, ellos pudieran haber ido perfectamente, si saben. Tenían que haber sido Guayaquil en una furgoneta. A Guayaquil es un bus de la universidad, si esa es falta de gestión suya. La próxima vez nos invita. El aura en la migraña